El problema consiste en lo siguiente. Menciona que un generador compuesto en derivación larga, cuya capacidad nominal es de 100 kilowatts y 500 volts de corriente directa, tiene una resistencia de armadura igual a 0.03 ohms, una resistencia de campo en paralelo igual a 125 ohms y una resistencia del campo en serie igual a 0.01 ohm. Por el desviador pasan 54 amperes y nos pide calcular la resistencia del desviador a plena carga y el voltaje generado a plena carga. Bueno, en líneas rojas podemos observar lo que constituye a nuestro generador que nos están dando en el problema, que en este caso es en derivación larga. Y bueno, observen que es el circuito que representa las conexiones internas de nuestro generador. Entonces vamos a determinar la corriente de la carga, que en este caso será, como nos están dando la potencia real suministrada y nos dan el voltaje, entonces 100.000 watts. ¿Por qué 100.000? Porque acuérdense que está, o los datos que nos está dando es de 100 kilowatts, el voltaje es de 500 volts y la corriente de carga, o IL, será igual a 200 amperes. ¿Ok? Como ya tenemos ese valor, pues ahora lo que vamos a determinar pues no es otra cosa más que la corriente que no conocemos, que en este caso será la corriente IF o la de campo. Entonces, ¿cómo la podemos determinar? Pues por ley de Ohm, que dice que el voltaje de campo entre la resistencia de campo. Pues son valores dados. Entonces, los valores que nos están dando es de 500, ¿verdad? Porque el voltaje que tenemos aquí entre terminales es de 500 volts. Dividido entre la resistencia de campo, que nos dieron un valor de 125 ohms. ¿Ok? Y esto dividido me da un valor de 4 amperes. Entonces, por aquí están pasando 4 amperes. Y para acá están llegando 200 amperes. ¿Ok? Bueno, como podemos observar, pues aquí tenemos que IA es la suma de IF e IL. ¿Ok? Entonces, podemos saber que IA es igual a esto, a la corriente de campo más la corriente de campo, de carga. ¿Ok? Bueno, y bajo estas condiciones nosotros tendríamos una corriente de armadura igual a 4 amperes más 200 amperes, y esto nos da una corriente de armadura igual a 204 amperes. ¿Ok? Pero, ¿qué nos pide el problema? Bueno, aquí también tenemos que esta corriente de armadura, pues, también llega aquí, ¿verdad? Bueno, esta no, sino más bien que cuando llega a esta parte, pues también es IA. ¿Pero qué es igual IA? IA va a ser igual a la corriente que pasa por la resistencia S más la corriente de la resistencia D, ¿ok? En la derivación. Nosotros ya tenemos el valor de IA, pero también nos están dando la corriente que está pasando, ¿verdad? Por la derivación. Nos dice que tenemos, por el desviador, perdón. Nos dicen que tenemos que por el desviador pasan 54 amperes, ¿ok? Por este desviador pasan 54 amperes. Entonces ya tenemos este valor. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a determinar IS. Entonces, despejando, quedaría que IA menos ID es igual a IS. Entonces, IA es IA es 204 menos 54 amperes, que es lo que nos están diciendo, y esto me da un valor de 150 amperes, ¿no? 150. Por último, el voltaje que tenemos en estas terminales pues es el mismo en las dos resistencias. Entonces, BS va a ser igual a BD, ¿ok? Entonces, es I por R, que sería estos valores, ¿sí? Pero observen que ya tenemos IS, tenemos el valor de RS e ID. Lo que nos va a faltar es el valor de la resistencia en el desviador. Entonces, despejando, nos va a quedar de la siguiente forma.
Bueno, nos quedaría que RD es igual a IS por RS sobre ID. Sustituyendo, tenemos esos valores, entonces el valor de RD, o la resistencia en el desviador a plena carga, será de 0.0278 ohms. Y este es el inciso A. El inciso B me pide determinar el voltaje generado a plena carga de este generador. Entonces, observen que tenemos que el voltaje generado, pues es este de aquí, ¿ok? Este valor. Pero ahí vamos a tener dos caídas de voltaje más la que tenemos o que suministra la carga. Entonces tenemos las caídas de voltaje de RA y en RS más el voltaje que suministra la carga. Ese será el voltaje total generado por este generador. Entonces la ecuación queda de la siguiente manera. Entonces, como podemos ver, el voltaje generado será igual a el valor de BL más IA por RA más IS por RS. Y ya todo esto sumado y multiplicado, ¿verdad? Tendremos un valor de generación de 507.62 volts. Si te gusta este canal, te pido te suscribas y le des a la campanita y al me gusta. Muchas gracias.